Con Satanás a la cabeza para imbuirlos de su espíritu, los hombres pueden afligir al pueblo de Dios, causarle dolor y quitarle su vida temporal, pero no pueden tocar la vida que está escondida con Cristo. No nos pertenecemos. En cuerpo y alma hemos sido comprados mediante el precio que se pagó en la cruz del Calvario, y debemos recordar que estamos en las manos de aquel que nos creó. No importa qué hagan los hombres impíos inspirados por Satanás, debemos descansar en la seguridad de que estamos bajo la protección de Dios y de que Él nos va a fortalecer mediante su Espíritu para que podamos persistir. No hay mayor evidencia de que Satanás está obrando que cuando los que profesan haber sido santificados para servir a Dios persiguen a sus semejantes porque no creen las mismas doctrinas que ellos sostienen. Estos mismos se lanzarán con furia contra el pueblo de Dios para declarar que es verdad lo que saben, que no lo es. De este modo pondrán de manifiesto que quien los inspira es el acusador de los hermanos y asesino de los santos de Dios. Pero si Dios permite que los tiranos nos traten como los sacerdotes trataron a su Hijo, ¿abandonaremos nuestra fe y nos lanzaremos a la perdición? Dios permite que estas cosas nos ocurran, no porque no se preocupe por nosotros, puesto que afirma: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Se acerca el tiempo en que Él dirá: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Muchos que claman ser cristianos están llenos de odio satánico porque no pueden forzar las conciencias del pueblo de Dios. Por lo tanto, ya no permanecerán delante de los jueces terrenales, sino ante el juez de toda la tierra, para rendir una cuenta por el dolor que han causado a los cuerpos y almas de la herencia de Dios. Pueden ahora permitirse falsas acusaciones, pueden ridiculizar a aquellos que Dios ha señalado para hacer su obra, pueden enviar a los creyentes en Dios a la cárcel, a los trabajos forzados, al destierro, a la muerte, pero por toda angustia ocasionada, por toda lágrima vertida, tendrán que dar cuenta. Recibirán su merecido castigo por cada gota de sangre derramada bajo tortura, por todos los que quemaron en la hoguera. Dios les compensará el doble por todos sus pecados. Han bebido la sangre de los santos y se han intoxicado de alegría. En el juicio, Dios les dice a sus agentes: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Los estatutos humanos, las leyes elaboradas por los agentes satánicos con el pretexto de fomentar el bien y restringir el mal, serán exaltadas en tanto que se despreciarán y pisotearán los sagrados mandamientos de Dios. Y todos los que por su obediencia demuestren ser fieles a la ley de Jehová, deberán estar preparados para afrontar arrestos y ser llevados ante asambleas, cuya norma no será precisamente la elevada y santa ley de Dios,
sino que han decretado leyes rigurosas inspiradas por aquel cuyos rasgos se manifestaron en el juicio de Cristo. Nosotros tenemos una ley, dijeron estos hombres, y según nuestra ley debe morir. En estos extremistas religiosos tenemos una demostración de lo que puede hacer la humanidad cuando, teniendo la palabra que ilumina a todo hombre que viene al mundo, trabaja directamente en oposición a ella, independiente de las consecuencias o del justo castigo que caerá sobre sus inmediatos o sobre ellos mismos. El reino de las tinieblas se está extendiendo por todo el mundo y está abarcando toda la esfera de acción de los hombres. Los espíritus malignos están trabajando eficazmente en las mentes para llevarlas a la apostasía. No importa el método que tengan que usar, el espíritu del mal impulsa a los hijos de rebelión. Un espíritu demoníaco toma posesión de los hombres en nuestro mundo. Combinan la propensión animal depravada con la inteligencia humana desnaturalizada y la convierten en demonios humanos, tan detestables a la vista de Dios como los atributos incuestionables de las inteligencias satánicas educadas para destrozar y destruir a los hombres creados según la similitud divina, porque no pueden controlar la conciencia de sus hermanos ni forzarlos a ser desleales a la santa ley de Dios. Satanás no fue un prototipo austero de la humanidad. Había sido uno de los ángeles más encumbrados al lado de Cristo. Toda su belleza, su inteligencia y su excelencia derivaban de Dios, pero él usó mal su poder y emplea con una energía creciente ese conocimiento adquirido. Al envenenar la mente, impulsar la maldad y abusar de su poder para herir y destruir la herencia de Dios, comprueba la osadía de la humanidad y el trato satánico y cruel de los hombres contra sus semejantes. Cuanto más dolor ocasionen, más completa será su obra de destruir a la herencia de Dios y mayor será el gozo que le proporcionarán al apóstata caído. El mundo está representado en las iglesias apóstatas que están hollando la palabra de Dios, transgrediendo su santa ley. No saben de qué espíritus son, ni tampoco el fin del oscuro túnel por el que avanzan. Están apresurando el paso, engañados, alucinados, ciegos, hacia la primera y segunda muerte. La inmensa marea de la voluntad y la pasión humanas los están conduciendo a cosas con las que ni soñaron cuando desecharon la ley de Jehová por las invenciones del hombre, para causar opresión y sufrimiento a los seres humanos. Los gobernantes malvados y las iglesias apóstatas se han convertido al mundo y simplemente muestran lo que harían en la actualidad si tan solo se atrevieran. Si Cristo estuviera en esta tierra hoy, no lo desearían más que la nación judía en su primer advenimiento. Los gobernantes y maestros que por sus enseñanzas corruptas han hecho tambalear a las almas, los políticos, senadores, gobernadores, todos aquellos que podrían haber comprendido las profecías, pero que no estudiaron ni investigaron para ver si se adaptaban a este tiempo y se aplicaban a ellos mismos, caerán en la trampa, estarán perdidos para siempre, serán repentinamente destruidos, y eso sin remedio. Y vendándoles los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Aquí vemos cómo por medio de la envidia, los celos y el fanatismo religioso, los profesos hombres rectos pueden participar del espíritu de Satanás para llevar a cabo sus propósitos malvados. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta enemistad se reveló tan pronto como el hombre transgredió la santa ley de Dios.
Su naturaleza cambió y se volvió perversa. Se puso en armonía con el príncipe de las tinieblas y formó una alianza. No hay guerra entre Satanás y el pecador, ni entre los ángeles caídos y el hombre caído. Ambos poseen los mismos rasgos, ambos son perversos por la apostasía y el pecado, siendo este el caso que todos los que lean estas palabras comprendan, por cierto, que donde existe transgresión contra la santa ley de Dios, siempre habrá alianza contra el bien. Los ángeles caídos y los hombres malos se unirán en desesperada solidaridad. Satanás inspira a los infieles a trabajar en armonía con su espíritu. Cristo ha prometido acometer de lleno en el conflicto contra el príncipe de la potestad de las tinieblas y aplastar la cabeza de la serpiente. Todos los hijos de Dios son sus escogidos, sus soldados, que luchan contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra maldades espirituales en las regiones celestiales. Es un conflicto persistente que no tendrá fin hasta que Cristo aparezca la segunda vez, sin pecado, para salvarnos y derrotar totalmente a quien ha destruido tantas almas por medio de su magistral poder engañoso. Jesús se abstuvo de seguir una conducta que provocara una crisis innecesaria en su vida y acortara su obra. La oposición de los sacerdotes y gobernantes en Jerusalén había apartado de en medio de ellos al poderoso sanador. Durante un tiempo, él se limitó a llevar a cabo su obra en Galilea. Con frecuencia, él mismo dejaba un campo de labor por otro, a fin de escapar de aquellos que estaban buscando su vida. Cuando fue rechazado en Nazaret y sus mismos compatriotas quisieron matarlo, él bajó a Capernaum, donde se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Pero no había de ser presuntuoso, ni precipitarse al peligro, ni tampoco apresurar una crisis sabia que iba a ser blanco del odio del mundo. Sabía que su obra le conduciría a la muerte, pero exponerse prematuramente no habría sido obrar según la voluntad de su Padre. De esto debemos aprender una lección. Con el correr del tiempo enfrentaremos una oposición que se hará más y más intensa, a medida que en diferentes lugares se suscita enemistad contra los que observan el día de reposo del Señor. Podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se traslade de esos lugares a otros, donde no enfrenten una oposición tan acérrima. Dios no les pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde a causa de hombres impíos su influencia se anule y sus vidas corran peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, no solo tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares a donde la gente esté dispuesta a oír la palabra de vida y donde las oportunidades para predicar la palabra sean más favorables. Hay un amplio campo de acción en el cual trabajar por la salvación de las almas, y a menos que la lealtad a Él lo requiera, los siervos del Señor no deben poner en peligro sus vidas. La persecución no debe desanimarlos, sino que cuando su obra sea limitada en un lugar, deben buscar otro lugar donde puedan continuar trabajando por la salvación de las almas, donde haya personas cuyos corazones no se hayan endurecido por su incredulidad contra la verdad. Cristo sigilosamente se trasladaba a pie de un lugar a otro. Sabía que algunos de aquellos que escuchaban sus palabras recibían con alegría las verdades que él enseñaba. Después de su ascensión, muchos que durante su ministerio habían escuchado sus palabras, confesaron abiertamente que creían en él como el Hijo de Dios.